La Escocia de María Estuardo, la princesa ensoñadora. Una espesa niebla cubría la costa escocesa cuando un día de agosto de 1561 entró en el puerto de Leyte el buque que llevaba de Francia a María Estuardo, viuda de Francisco II. Habían transcurrido 30 años desde que María, con 5 años de edad y coronada ya reina de Escocia, saliera de su patria para ser educada en la corte francesa. Su regreso a Escocia era entonces definitivo. Los escoceses aprendieron a conocer a su reina, que pronto se hizo popular. Su belleza y su encanto, que tanta impresión causaran en los poetas de la corte francesa, no pasaron inadvertidos en Escocia. Aquella espléndida mujer, con su cabello rubio cenizo y su rostro encantador, no podía menos de ser admirada. Los jóvenes de la corte se enamoraron de su reina, y los grandes señores, si no estaban enamorados de ella, por lo menos le agradecían que no se mezclara en sus asuntos. María asistía algunas veces a las reuniones del consejo, pero escuchaba en silencio y bordaba en medio de las discusiones. Los hombres que gobernaban de hecho el país profesaban sincero afecto a la reina, como su hermano Jacobo Estuardo, conde de Murray, y Guillermo William Maitland, ministro de Asuntos Exteriores. Murray a una sabiduría y prudencia, a una auténtica naturaleza de jefe político, y Maitland era agudo, diplomático y consumado intrigante. Ambos eran protestantes, aunque muy moderados, de modo que María Estuardo no contaba en toda Escocia más que con un enemigo irreconciliable, Juan Knox. El predicador consideraba a la reina como una niña mimada que el siglo había echado a perder, y no le importaba manifestarlo en público. Los primeros años de María Estuardo en Escocia tuvieron cierto aspecto idílico. Una nube vino a ensombrecer aquel cielo tranquilo. Un joven poeta francés, Jacques Delard, se enamoró de la linda soberana y le cantó su amor en poemas apasionados. María dio a entender que le gustaba, le dirigió sonrisas insinuantes y lo escogió como caballero en un baile celebrado en el castillo. Un día, las damas de honor de la reina encontraron al joven en la cámara real, oculto tras unas colgaduras. Entre sonrisas lo sacaron de allí. Nadie concedió excesiva importancia al episodio, ya que por algo se vivía en la época del Renacimiento. Pero se repitió la misma escena y el poeta enamorado fue sorprendido de nuevo oculto en las habitaciones reales, esta vez por María en persona, que lanzó un grito de terror. Jacques Lerard, detenido por la guardia, fue condenado a muerte y ejecutado. Según se dice, sus últimas palabras fueron: «Adiós, reina, la más hermosa y la más cruel». Matrimonio con Darnley. «Querida hermana», escribía María Estuardo a la reina de Inglaterra, «os prefiero con mucho a todos los tíos que tengo en este mundo». Se refería a la familia de los Guisas. Isabel temía en gran manera que, en efecto, los Guisas se sirvieran de su sobrina para llevar a cabo sus fines políticos. La respuesta fue: «Querida hermana, os prefiero a todos». En el fondo, un pequeño cambio de cortesías en la correspondencia que en aquel entonces mantenían con mucha regularidad ambas soberanas, correspondencia a la que por otra parte no le faltaba mordacidad. Las dos se garantizaban su mutuo afecto en frases cortesanas y pomposas, y cada una intentaba al mismo tiempo engañar a la otra. María Estuardo hallaba aquel juego mucho más atractivo que los asuntos políticos de Escocia. Los lores escoceses comprendieron, al percatarse de ello, que su reina no era sólo una criatura caprichosa y frívola, enloquecida por el baile, la música y la caza, sino también una mujer ambiciosa, dura, incluso apasionada, que pretendía a toda costa desempeñar un papel espectacular en la política mundial. María Estuardo deseaba volverse a casar, y sus proyectos tendían ante todo a dicho objetivo. Era un deseo muy natural. Joven aún, sentía necesidad de un marido con el que pudiera compartir el trono. Tenía el suficiente sentido común para comprender que debía preferir como esposo un poderoso soberano que pudiera proporcionarle un reino más importante que el de Escocia y ayudarle a imponer sus derechos a la corona de Inglaterra. María puso sus miras en don Carlos, hijo de Felipe II, que continuaba soltero, aunque se trataba de un príncipe muy feo, enfermizo y, según decían, de entendimiento bastante limitado. Ello no importaba, puesto que también era heredero de la corona de España. Pero María no obtuvo la mano de don Carlos, y ya que Felipe II juzgaba a su hijo inhábil para el matrimonio, no quiso defraudar a la reina escocesa y rompió las negociaciones. Por otra parte, la reina Isabel intrigó a fondo, desesperadamente, contra aquella boda española y trató de arrojar a María casándola con un gran señor inglés, en quien pudiera tener absoluta confianza. Dudley, por ejemplo. Con el mayor cinismo, Isabel propuso a María que se casara con Dudley, su propio amante,
María Estuardo se indignó ante tal proposición, que juzgó sobrado e infamante, y empezó a buscar por su cuenta un candidato que fuera lo más desagradable posible para Isabel. Eligió a su primo Enrique Darnley, súbdito inglés también, pero católico y que además podía inspirar a la corona de Inglaterra con tanto derecho como la propia María Estuardo, por descender también de Enrique VII. La combinación era excelente desde el punto de vista político y dinástico. En febrero de 1565 Darnley llegó a Escocia y en julio del mismo año celebró sus bodas con María Estuardo. Este enlace ya le pareció mejor a Felipe II. El 13 de octubre de 1565 el monarca español le escribía desde Segovia la siguiente carta a Darnley: Serenísimo rey de Escocia, mi muy caro y muy amado hermano, por una carta que me escribió la reina de Escocia y por otra de mi embajador en Inglaterra, entendí vuestro casamiento y holgué mucho de saber que se hubiese efectuado por vuestro bien y contentamiento, y por el amor que a vuestros padres he tenido, el cual se ha de continuar con vos siempre, por tener entendido que de vuestra grandeza ha de resultar mucho servicio a Dios y al bien de la religión católica, siendo vos nacido y criado en ella, y así me alegro con vos de este vuestro casamiento, y os ruego que siempre continuéis en la voluntad y determinación que habéis tenido en la conservación y aumento de nuestra santa fe y religión, que esta será la mayor y más principal causa con que me podéis obligar a que yo mire por todas vuestras cosas y os favorezca en ellas, como lo escribió a la reina. María era feliz. Estaba enamorada de su marido y se sabía correspondida por él. Colmó de regalos a su esposo. Acaso el más importante de ellos fue la propia corona de Escocia, que el novio ciñó 48 horas después de la bendición nupcial. Bruscamente se reveló a la nación escocesa una nueva María Estuardo, una mujer nada frívola, que no tenía ya el menor deseo de escuchar pasivamente cómo los lores le explicaban la manera de gobernar el país, sino que intentaba dirigir una política personal en beneficio propio. El hermanastro de la reina, Murray, le había comunicado su total reprobación de la boda con Darnley, y era natural, puesto que la aprobación de éste en escena significaba que aquel orgulloso noble escocés no podría ya desempeñar los primeros papeles en el gobierno del país. María no se amilanó, y Murray se declaró abiertamente en rebeldía. La soberana se puso al frente de sus tropas y expulsó a aquel hermano rebelde más allá de las fronteras. Entonces Murray tuvo que buscar refugio en Inglaterra junto a la reina Isabel. María Estuardo parecía que alcanzaba su mayor triunfo, pero en realidad acababa de dar los primeros pasos en el camino de la catástrofe. Todo había marchado bien en Escocia mientras Murray y Maitland habían permanecido junto a la soberana, pero al pretender reinar sola con Darnley, María se enajenaba no solo el apoyo de Murray y sus partidarios, sino también el de gran parte del pueblo escocés. Knox le dirigió los más acerbos reproches por haberse casado con el hombre en quien depositaban los católicos sus esperanzas. David Rizzio, el perfecto secretario. Knox tenía razón esta vez. Se cernía sobre Escocia un auténtico peligro, ya que con su impaciencia y su orgullo María Estuardo colocaba al país en difícil situación. Informó al Papa y a las potencias católicas continentales de sus proyectos de restablecer el poder de la Iglesia católica en Escocia y derrocar la reforma calvinista. Pues bien, desde hace algún tiempo la reina tenía a su lado a un hombre capacitado para negociar en su nombre con Roma, un tal David Rizzio, músico italiano. Su encuentro se había producido por mera casualidad. Habiendo llegado a Escocia un embajador de Venecia, apareció en su séquito un individuo dotado de una voz de extraordinaria belleza, y como María necesitaba un cantante para completar un cuarteto, pidió al diplomático que pusiera a aquel hombre a su disposición. En tal forma, Rizzo hizo su entrada en la corte. Se comportó correctamente, agradó mucho a la reina y pronto pasó de simple cantor y músico de corte a la categoría de secretario privado de su majestad. Los lores escoceses odiaban a Rizzio por dos razones fundamentales. En primer lugar, aquel advenedizo extranjero detentaba un poder que, en opinión de ellos, no le correspondía, y en segundo término trataba de prender a Escocia en las redes del catolicismo. De común acuerdo decidieron deshacerse de él. Para dar mayor apariencia de legalidad a su fechoría, necesitaban colocar a Darnley al frente de la conjura, avalándola en su calidad superior del rey de Escocia. Apenas transcurridos 6 meses desde la boda de María y de Darnley, el embajador inglés en Escocia escribía a su gobierno: Ahora estoy seguro de que la reina está arrepentida de su matrimonio y odia a su esposo. Me consta también que él cree tener un rival, de modo que si triunfan ciertas intrigas, David Rizzio perderá pronto la vida. Asesinato de Rizzio. El 9 de marzo de 1566 los conjurados pasaron a la acción.
María Estuardo, encinta de 7 meses, se hallaba cenando en Holyrood, el castillo real situado cerca de Edimburgo, en compañía de Rizzio y de algunos amigos. De repente se abrió la puerta y penetró Darnley en la sala. Se dirigió a su esposa, la abrazó y se sentó a la mesa. Apenas reanudada la conversación, la puerta se abrió de nuevo y se precipitó en la estancia Ruthven, uno de los conjurados, hombre de pésima reputación, con la espada desnuda, el rostro lívido y amenazador. Rizzio comprendió en el acto que lo buscaban a él. Se levantó rápidamente y fue a situarse detrás de la reina, que preguntó altanera a Ruthven el motivo de su presencia. Preguntádselo a vuestro esposo, replicó. Darnley, nervioso, murmuró entre dientes que no estaba al corriente de nada, pero en aquel mismo instante penetró en la sala un tropel de hombres armados. Se apoderaron de Rizzio, que seguía aferrado a la reina, y lo arrastraron a otra habitación donde cayó acribillado a puñaladas. Rizzio era el segundo hombre que sucumbía por haber gozado del favor de María. Cuando le comunicaron el trágico destino del italiano, se dice que María se limitó a responder: «Es inútil que derrame lágrimas, pero yo sabré vengarme». Con todo, no podía disfrazar la gravedad de la situación, ya que de hecho la reina era prisionera de los conjurados en su propio castillo, pero supo conservar su sangre fría, usar de subterfugios y explotar todas las oportunidades que se le ofrecían. Al día siguiente del asesinato de Rizzio, mandó a llamar a Darnley. No se sabe exactamente lo que pasó en la entrevista de ambos esposos, pero lo cierto es que se despidieron reconciliados. Darnley no era más que un triste muñeco sin personalidad. María era la primera en comprenderlo, pero por desgracia para él, todavía amaba a su mujer. Poco después, María lograba escapar de Holyrood y llegaba al castillo de Dunbar, ayudada por Darnley. En Dunbar recuperó sus funciones de reina y se preparó para enfrentar a la oposición aristocrática. Consiguió atraerse a Murray, que había regresado a Escocia tras el asesinato de Rizzio, y no pasó mucho tiempo sin que la soberana volviera a Edimburgo con todos los honores. Una tarde de junio de aquel mismo año, 1566, llegó al castillo de Greenwich, cerca de Londres, un caballero cubierto de polvo. Pidió audiencia a Cecil, que, como de ordinario, se hallaba trabajando en su aposento, pese a que se celebraba una gran fiesta palatina aquella misma tarde. Cuando el ministro hubo escuchado al mensajero, fue en busca de la reina Isabel y le susurró la noticia al oído. Dícese que la soberana palideció de emoción e hizo seña a la orquesta de que cesara la música. Sorprendidos todos, dejaron de bailar y permanecieron inmóviles. La reina exclamó entre lágrimas, la voz temblorosa: «La reina de Escocia acaba de tener un hijo, y yo no soy más que un árbol estéril». Jacobo, hijo de Darnley y de María Estuardo, el futuro Jacobo I del Reino Unido, de Inglaterra y Escocia, acababa de llegar al mundo. La conjura contra Darnley. En Escocia transcurrieron algunos meses tranquilos después del nacimiento de Jacobo. Parecía que al fin reinaba la paz entre María Estuardo y los lores. La soberana escocesa mantenía de nuevo relaciones amistosas con Isabel. Por aquel entonces se cambiaron buen número de epístolas y obsequios. Isabel aceptó ser la madrina del pequeño Jacobo y le envió una fuente bautismal de oro como regalo de bautizo. Pero María Estuardo no había olvidado el juramento que formulara con ocasión del asesinato de Rizzio y estaba decidida a vengarse de la afrenta que le infiriera Darnley aquel trágico día. Despreciaba profundamente la brutalidad, la cobardía, la falta de carácter de su esposo. Le repugnaba además verse entregada a aquel menguado que desde entonces no había cesado de implorar sus favores. En noviembre de 1566 se celebró una conferencia secreta en el castillo de Craigmillar, cerca de Edimburgo, a la que asistieron, según se dijo, María Estuardo, Murray, Maitland y otras personalidades. Se trató acerca de Darnley, a quien los lores odiaban casi tanto como a la propia María, aunque únicamente por razones políticas. Los asistentes a la conferencia propusieron por unanimidad que en una u otra forma era preciso derribar a Darnley de la elevada posición que ocupaba. Entre las personas reunidas aquella tarde en la siniestra penumbra de Craigmillar se hallaba un hombre de elevada estatura y rostro sombrío y severo, el conde de Bothwell, un aventurero sin escrúpulos. Antes de la llegada de María Estuardo a Escocia, había combatido contra la congregación presbiteriana al servicio de María de Guisa. Ello lo había colocado en la necesidad de emigrar a Francia, donde fue nombrado capitán de la Guardia Escocesa. Además, se había dado a conocer como uno de los más hábiles seductores del siglo. Durante aquellos últimos meses se lo vio continuo en compañía de la reina, ante la que Bothwell tuvo ocasión de demostrar su fuerza, experiencia y masculinidad sugestiva. Al principio la reina quedó muy impresionada por su talento diplomático, pero luego María consideró en él más al hombre que al político.